Buenos días, Inge. Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Jackie, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo están? Y entonces continuemos con lo referente a estas variables macroeconómicas. Entonces aquí está lo referente a la segunda variable macroeconómica, que es el ingreso. Y tenemos aquí los indicadores macroeconómicos: el ingreso nacional, el ahorro, la inversión, el consumo, la tasa de interés. Ya. La inversión es parte del ingreso que se usa para reactivar la economía. Como les había dicho, es esta palabrita de aquí, de la inversión. No hay otra solución para lo que es la reactivación de la economía, el crecimiento de la economía. Si no hay inversión, entonces no se puede reactivar la economía por ningún lado. ¿Sí? Todas las demás medidas que toman, en lugar de favorecer, en lugar de estabilizar a lo que es la economía, lo que sigue es generando mayores dificultades. No existe eso. Entonces hay los diferentes, ¿no? ¿Qué se puede conseguir la inversión? Inversión propia, inversión valga la redundancia, de inversionistas nacionales, de inversionistas extranjeros. De estos inversionistas extranjeros, ellos, la parte de que vengan aquí al país a hacer este tipo, en definitiva, de gastos de inversión para reactivar la economía. El gobierno trata de que esta inversión, mucha de esta inversión también lo hace a través de endeudamiento externo. Pero lo que está destinado, la inversión es para los sectores productivos, porque es la única forma de reactivar la economía, a los sectores productivos, todos los sectores productivos. Entonces decimos nosotros, el sector turístico. ¿Qué necesita en nuestro medio el sector turístico? ¿Sí? La parte, como decir, la materia prima, en nuestro medio se tiene. Lo referente a los diferentes atractivos turísticos que tiene el país. Sí, sobre todo lo que muchísimos de ellos son del ecosistema.
Pero la inversión fuerte es, como les decía el día de ayer, es en lo referente a la infraestructura turística. ¿Sí? Tenemos nosotros, por ejemplo, solo por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de las playas Esmeraldas, y hacerle Esmeraldas un tipo de sector turístico diferente, ¿sí? Estilo Acapulco, estilo Cancún, así de ese estilo de sectores de turismo, para lo cual, primero, ¿sí? La infraestructura vial. Entonces aquí para todo lo que es el fomento de esto, el sector productivo turístico, solo como ejemplo este sector, ¿sí? Una autopista de Quito para Esmeraldas, para las playas de Esmeraldas, autopistas. El otro es la infraestructura hotelera, que va más al entorno de eso, ¿sí? Centros comerciales, otro tipo de establecimientos como son los de alimentos, de comidas, instituciones bancarias, de todo alrededor, ¿sí? Para hacer un turismo de esa categoría. Ya nosotros no tenemos todavía. Algo se ha querido hacer con Salinas. Algo, pero no es completo. Entonces, ese tipo de turismo donde en esos países es una gran demanda de los servicios turísticos. Entonces, eso es lo que nos hace nosotros falta. Decimos nosotros también en la parte esta del turismo ecológico. Tenemos la región de la sierra, ¿sí? Entonces vimos nosotros el Cotopaxi, el Chimborazo, ¿sí? La inversión en la infraestructura para esos sectores. Entonces, si alguien ha subido al Cotopaxi o al Chimborazo, es una belleza extraordinaria. Entonces, necesitan los turistas sobre todo. Nosotros tenemos que apuntar al turismo extranjero, ¿sí? Entonces, todos los servicios de primera que se le tiene que dar a este tipo de turistas, ¿sí? En estos atractivos turísticos como son, en este caso, el Cotopaxi, el Chimborazo. ¿Sí? El Chimborazo es algo sensacional, fuera de serie. Si acá es el nevado que es el Cotopaxi. Entonces, todo alrededor la infraestructura, ¿qué se requiere? Entonces, es de inversión, ¿sí? Y lo que genera alrededor este tipo de inversiones. En otros países, Egipto, solo como ejemplo nomás. Egipto, ¿cuál es el atractivo? Las pirámides de Egipto. Milenarias de años, ¿sí? Pero tienen una infraestructura de primera para todos los turistas del mundo. Ese es el atractivo de ellos. Y es una de las fuentes de ingresos de divisas mayores que tiene ese país. ¿Sí? Entonces, esta parte de lo que es componente del ingreso, la inversión. ¿Sí? Entonces, en el campo, no solo en el campo turístico, no, en el campo productivo. Inversiones de infraestructura para crear nuevas empresas, inversiones en lo que tiene que ver estos bienes de capital, maquinaria de última tecnología, a los distintos sectores productivos, nuevas empresas de producción, de desarrollar la industria. Entonces estaba contemplado, si ustedes se acuerdan, en lo referido que decían la matriz productiva. Eso fue un eslogan que nunca se llevó a cabo, nunca se logró, porque parte el desarrollo de la matriz productiva era la industrialización. Nosotros tenemos materias primas, entonces esas materias primas hay que industrializarlas.
Entonces ahí vienen esas grandes inversiones en poner ese tipo de empresas, de los distintos sectores de la economía. ¿Sí? Este es uno de los éxitos que tendría un país. No es solo que venga el dinero contante y sonante, sino la parte esta de crear aquí empresas, de que vengan inversionistas extranjeros y se pongan empresas grandes aquí. El consumo. Si hay inversión, hay generación de empleo y por ende va a haber mayor consumo. Entonces el consumo no hay que admirarse, el consumo tiene que ir subiendo cada vez más. Eso quiere decir que la gente, que las familias disponen de más recursos, disponen de más dinero y demandan más bienes y servicios que producen las empresas. Esto, como habíamos conversado, proviene como seres humanos que nosotros somos, tenemos necesidades. Y para satisfacer esas necesidades, requerimos nosotros de ingresos, ¿sí? Para consumir. Entonces aquí está generado todo lo que es el consumo de los bienes y servicios, que por lo general se lo calcula de un año, ¿sí? Por parte de las familias. Las tasas de interés. Entonces la tasa de interés es el precio que tiene el dinero cuando se presta. Entonces, esto de las tasas de interés, que influye en el nivel de consumo y también en el nivel de inversión y en el nivel de ahorro. Entonces aquí, como les decía, la parte de inversión, ¿cierto? Las empresas también, no solo son recursos propios de la empresa, o no solo son recursos de los inversionistas, también se puede buscar esta inversión a través de los créditos. Existe el crédito, siempre va a haber el crédito. Hasta por estrategia financiera siempre las empresas deben recurrir al crédito. ¿Sí? Entonces, el crédito le facilita tener, en este caso, tener dinero fresco para sus actividades. Pero ese dinero que se presta tiene una tasa de interés que se paga por el mismo. ¿Sí? En nuestro medio y a nivel general hay dos tipos de tasa de interés. Entonces la tasa de interés activa, ¿sí? Es aquella que cobran las entidades financieras por los préstamos, créditos concedidos a las demás empresas, a todas las otras actividades, incluido a las familias. Esta tasa de interés activa. La tasa de interés pasiva son las que paga la entidad bancaria, las entidades financieras, por los depósitos a plazo realizados por los ahorristas, por las familias. Entonces aquí existe una gran diferencia, por lo menos en nuestro medio, entre estas dos tasas. ¿Sí? Si nosotros tenemos dinero, un excedente de dinero, vamos a una institución bancaria y dejamos ese dinero a plazo fijo. Puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 6 meses, puede ser 8 meses. ¿Sí? Dejamos por ese tiempo plazo fijo. A cambio de ellos, nos deben, la institución financiera, ¿sí? Nos reconoce un interés por nosotros, en definitiva, prestar el dinero al banco. Pero esta tasa de interés pasiva es mucho más baja que la tasa de interés. Entonces hay una diferencia por lo menos establecido aproximadamente de 9 a 10 puntos de diferencia. Si tomamos como referencia la tasa de consumo, que es más del 16% en nuestro medio, para una tasa de interés activa que está como promedio entre el 6, 5, 7. Anual estamos hablando, ¿no? Entonces, esa diferencia. Esa diferencia, lo que sucede es que encarece el crédito para las actividades productivas del país.
para las actividades productivas. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de crédito, diferentes tipos de préstamos. Los préstamos o los créditos que están dirigidos para el sector industrial, el sector empresarial, ¿sí? Tienen ellos una tasa de interés más baja. Esta tasa activa, estoy hablando de las tasas activas. En cambio, para los sectores, las pequeñas empresas, la pequeña industria, ¿sí? Las microempresas tienen una tasa de interés activa que es mucho más alta. Entonces, de la tasa de interés para la microempresa que tanto se habla, que quieren fomentar la microempresa, esta tasa de interés por la inversión, ¿no? La inversión también se lo hace, como les digo, a través de créditos, a través de préstamos. Entonces, para estos sectores pequeños, de las pequeñas empresas, de las microempresas, llega hasta el 25, 24, 26%. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? ¿Quién sabe por qué se establece de esa manera? ¿Por qué esa tasa de interés para el sector empresarial, el sector de las grandes empresas es mucho más bajo la tasa de interés que para los sectores de las empresas pequeñas? ¿Por qué? A ver, ¿quién sabe? A ver, Micaela, ¿por qué? Micaela, ¿sí está? Sí, Lisa, ¿me puede repetir otra vez, por favor, lo que A ver, preguntó? estamos hablando de esta tasa de interés activa. Estamos diciendo que la tasa de interés de esta activa para las grandes empresas, para los grandes consorcios, es mucho más baja que con relación a la tasa de interés activa para los pequeños empresarios, para los microempresarios. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Lisa, ahí tendría que ver algo los ingresos. Puede ser, pero en definitiva, en definitiva, hay que ver cuál es el motivo, el por qué. Las entidades financieras, ¿no? Establecen de esa manera. Claro que la empresa grande también solicita préstamos mucho más altos, ¿no? Pero en cambio, lo que estamos hablando aquí es de la tasa de interés. Entonces, una tasa de interés para este tipo de empresas grandes puede estar, supongamos, en un 10%, un 11%. ¿Sí? Solo se me ocurre. En cambio, para los sectores de las pequeñas empresas, de las microempresas, está un 24%. Entonces, ¿por qué es el motivo este? Entonces, aquí el crédito en general, el crédito es caro. En nuestro país el crédito es caro. Se hace inversión a través de préstamos, es lógico. Se habla tanto en nuestro medio, ustedes, no sé si un ratito se ponen ustedes a ver sobre todo en parte de los noticieros que dicen que quieren impulsar, ¿sí? Desde hace mucho tiempo atrás, lo que es el emprendimiento. Pero para establecer el emprendimiento necesitamos inversión, pues. Inversión, si se tiene propia, en buena hora. Si no, se recurre a estos préstamos, a estos créditos. ¿Sí? Entonces aquí, ¿por qué motivos de esto? ¿Por qué motivo? Entonces puede haber estas diferencias que existen entre los créditos para un sector que es un sector fuerte y para el otro sector que es pequeño el sector. Esa es la pregunta. Entonces, se le preguntaba a Micaela por qué cree que hay esa diferencia. ¿Existe esta diferencia?
Listen, pero entonces, ¿por qué cobran menos a los que tienen, digamos, tienen más ingresos y cobran más a los que tienen poco ingreso? Esa es la pregunta que yo te estoy haciendo, pues. Es que no sé, no puedo explicar ni decir porque yo también tengo esa duda, así como, ¿por Ya. qué esa razón? A pesar de que los montos son mucho más bajos, ¿no? Los montos son muchos más bajos. Estamos solo en la tasa de interés. Ya. Entonces, esto es lo que llaman las entidades financieras por el riesgo. Sí, la grande empresa, la empresa grande, ¿sí? Está garantizado, de muchas maneras está garantizado el pago de ese préstamo que hace el banco. ¿Sí? En cambio, los pequeños empresarios, los microempresarios, ellos viven casi al día. ¿Sí? Entonces corre un riesgo, el riesgo mayor de que ellos no puedan pagar oportunamente ese préstamo o ese crédito. Aquí, en cambio, si ellos sí tienen para pagar los préstamos, los créditos. Entonces, ahí está esa cuestión del riesgo por el riesgo del sector. ¿Sí? Entonces, alguien dice, voy a poner una tienda, hace un préstamo al banco, le dan $15,000. Entonces, tiene que generar casi diariamente el dinero. ¿Sí? Entonces, las entidades financieras establecen que ahí hay más riesgo de que no pueda pagar o que ese préstamo que se le hace pequeño al microempresario, él pueda, en el negocio pueda seguir o no pueda seguir con el negocio. ¿Sí? Cambio acá es diferente con la empresa. Con la empresa grande es diferente. Desde su constitución. Entonces, pongamos el ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, vamos, se va a poner un pequeño negocio, una tienda, ya, una tienda. Entonces la tienda de abarrotes tiene que vender al diario. ¿Sí? Si no vende, ¿qué va a pasar? Si no vende, ¿qué va a pasar? Entonces, estos pequeños negocios, ese es el riesgo que se establece, de que pueden cualquier rato alzar el negocio. Entonces, corre ese riesgo, por eso han establecido estas tasas más altas. Y claro, aquí lo que sucede es que el pequeño empresario, el pequeño microempresario, le toca trabajar más y ganar menos, porque tiene que pagar un interés más alto. No está regulado en cuanto a eso, a pesar de que aquí hay una superintendencia de economía popular y solidaria, ¿sí? Que es la que debería, o que es el organismo que está regulando a los pequeños y microempresarios, para regular esta tasa de interés. Entonces, por ejemplo, dice un pequeño negocio, un pequeño puesto de comidas, ya. Puede ser un pequeño restaurante o puede ser un establecimiento de comidas rápidas. Entonces emprenden este tipo de negocio. Si no se vende una semana, 2 semanas, prácticamente toca alzar el negocio. Porque en otro tipo de mercadería, en otro tipo, digamos así, de mercadería, sí, la mercadería puede durar más. En cambio, en lo que tiene que ver con alimentos, saben que es perecible. Entonces, si no vende, no vende, en otras palabras, la comida, ¿qué va a pasar? Entonces le toca hacer, le toca hacer. Entonces ha habido muchas personas, ¿sí? Entonces para ellos la parte técnica para ponerse un determinado negocio, es decir, un análisis del mercado, un estudio del mercado.
Entonces hay gente que está muy entusiasmada, ¿sí? Gente joven muy entusiasmada en poner un negocio. Entonces dice, vamos a poner un salón de belleza. Emprenden, total que no hay clientes en ese lugar, en ese sector donde pusieron. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? El asunto es que técnicamente, para los emprendimientos, ¿sí? No se hace esta parte que determina la técnica que se conoce con el nombre estudio, análisis de mercado. Y la otra también es, dentro de ello, la situación de los países, ¿no? La situación del país. Entonces, en lo que tiene que ver con lo que estamos nosotros analizando, la economía. ¿Sí? En estos indicadores macroeconómicos. Que automáticamente esto, en lo que se refiere a que estos indicadores son utilizados para medir el crecimiento de la economía. Si no aumenta el Producto Interno Bruto, que algo está pasando. Entonces, así emprendamos en algún tipo de negocios, ¿sí? Va a tener dificultades porque no está creciendo la producción de bienes y servicios. ¿Por qué no crece? Porque no hay inversiones. Entonces, siempre me han de escuchar a mí esta palabrita, la inversión. No hay más. Ya pueden oír ustedes a los más expertos en nuestro medio, que muchas cosas dicen, a veces hasta sin sustento académico. ¿Sí? Ustedes simplemente, tiene plata, por ejemplo, tiene plata Esteban. Entonces Esteban tiene dinero, dice yo voy a construir un edificio de apartamentos. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Por el tiempo en que durará la construcción. Se me ocurre unos 6 meses, unos 8 meses. ¿Cuánta gente trabaja? Directa e indirectamente. Es así de simple, es así de sencillo. Porque él no va a ser solo, ¿no? Sí, va a requerir desde el instante en que ha tomado la decisión de construir este edificio de apartamentos o de oficinas, luego vende. Para vender o para tanto los apartamentos como las oficinas. Entonces, ¿cuánta gente trabaja directa e indirectamente con esa inversión que va a hacer aquí el compañero? Entonces, esa es la diferencia existente. Entonces, aquí tenemos estas tasas de interés, activa y pasiva. La pasiva es mucho menor, pero aquí hay, como les digo, marcadas las diferencias. Marcadas las diferencias en nuestro medio. Entonces, la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer? Esto ya es política del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que estas tasas de interés bajen? Para que estas tasas de interés disminuyan, es decir, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Esa diferencia es alta, es alta. Nosotros hacemos un préstamo en el banco, préstamo de consumo. A nosotros nos hacen un préstamo de consumo. ¿Por qué podemos hacer un préstamo hipotecario? Bueno, otros, ¿no? El general, préstamo de consumo. Van a decir, creo que está por el 16,5%. Si tenemos dinero, nos así le pagamos el 6%. Estoy hablando de una tasa anual. ¿Sí? ¿Qué debe hacer o qué debería hacer para bajar estas tasas de interés? Entonces aquí hay la presión de estos sectores, ¿no? De los sectores bancarios, de los sectores financieros, que son los que manejan las actividades del intercambio de dinero. Los bancos reciben dinero de los ahorristas y ese dinero prestan a sus clientes. Entonces va así generando la actividad diaria
de este sector, del sector financiero, sector bancario. Entonces, ¿qué debería hacer, en este caso, la política de los gobiernos para disminuir estas tasas de interés? Porque estamos hablando tasas de interés en dólares. ¿Sí? Tasas de interés en dólares. A ver, Esteban, ¿qué haríamos? ¿Qué debería hacer Esteban Moncayo? Si está Esteban por ahí. Esteban Moncayo. Ahí está por ahí. A ver, el compañero José Acosta. Dígame, Inge, ¿me podría repetir, por favor, Inge? A ver, tenemos estas tasas de interés. Por favor, atenderán, ¿no? Tenemos estas tasas de interés. La tasa de interés activa, que es mucho más alta. Ya les estoy diciendo que aquí tiene un promedio de unos 16, 18%, que es la que cobran los bancos por los préstamos que conceden. ¿Sí? En cambio, la tasa de interés pasiva es la que pagan los bancos por el dinero que dejan a plazo fijo, los ahorristas dentro de estas entidades. Entonces, estamos hablando de aquí una diferencia entre estas dos tasas que es considerable, ¿no? Hay a veces más de 10 puntos de diferencia, 12 puntos de diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer? Esto es política de gobierno. La política monetaria maneja el gobierno. Para eso tiene sus diferentes entidades, ¿no? Una de ellas, Ministerio de Finanzas, de Economía de Finanzas. ¿Qué debería hacer el gobierno para que estas tasas, esta diferencia que hay entre la tasa activa y la pasiva, disminuya? ¿Qué debería hacer? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué crees que deberían hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno para bajar estas tasas de interés? A ver, Esteban. A ver, José, perdón. A ver, alguien que ayude. ¿Qué debería hacer? Ya, opinen ustedes. Porque este es un gran problema, y este es un problema que se acarrea desde hace muchos años, mucho tiempo. La tasa de interés activa es alta. En cambio, la tasa de interés pasiva es baja, es bastante baja. Esa diferencia, ¿sí? Esa diferencia los bancos tratan de justificar que esas diferencias es por motivos de los gastos operacionales que tiene el banco. Pero si cogemos y comparamos con bancos mucho más grandes a nivel mundial y que manejan la misma moneda de nosotros, la moneda que estamos manejando, el dólar, vemos que la tasa activa llega a un 6%, ¿sí? Y la tasa pasiva está en un 4 o 5%, o a veces más baja. Y son consorcios grandes. Lo que sucede es que ahí circula con mayor frecuencia los créditos. Ya, a ver, José, rapidito. Alguna cosa que debería hacer el gobierno. Esto es política gubernamental. Creo que sería, Inge, disminuir el gasto público y aumentar el PIB. No, es que esto es tasa de interés. O sea, el gasto público no tiene injerencia dentro de esto. Son las tasas de interés. Uno concurre a una entidad. O sea, aquí los sectores empresariales concurren a una entidad financiera y les dice tanto la tasa de interés. No uno, en esto no está en condiciones de decir, bueno, está muy alta, bájeme, no. Eso ya es
potestad de la entidad bancaria o financiera. Igual nosotros como familias vamos al banco, solicitamos un préstamo, un crédito, y nos dicen tanto la tasa de interés. Esa es la activa. Pero en cambio tenemos dinero y dejamos en el banco a plazo fijo, nos dicen esta es la tasa de interés. En las tasas está puesto por el sector. Uno no puede decir, ¿sabe qué? Está muy baja, págueme más. No. Ya está puesto eso de acuerdo al tiempo, monto, ¿sí?, respectivo. Entonces aquí no tiene la parte del gasto público. Que tiene que disminuir el gasto público ya es otras circunstancias. Aumentar el Producto Interno Bruto, que también es otra circunstancia que tiene que hacerlo. Pero aquí estamos en las tasas de interés. Por este motivo de las inversiones, puede haber inversiones propias de los dueños de los recursos, de los dueños del dinero, y también inversiones a través de estos préstamos, de estos créditos. Por eso es que se presentan estas dos tasas de interés, activa y pasiva. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer los gobiernos? Porque los gobiernos manejan la política monetaria. Dentro de ellos están las tasas de interés. ¿Qué debería hacer? A ver, algún compañero que ayude. Porque si es alta, la tasa de interés activa en nuestro medio sí es alta. Eso quiere decir, por ejemplo, una tasa de interés del 20%. Por cada $100, $20 se va de intereses. ¿Sí? En cambio, por nuestro dinero que dejamos a plazo fijo, nos dicen, supongamos, un 6,5 o un 7%. Entonces, por cada $100 nos están pagando $7. Entonces, de 20 que se paga por un préstamo a 7 que se coge por una inversión, ¿sí?, a plazo fijo, entonces esa diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían hacer los gobiernos? Porque este es un mal. Esto sigue. Esto no han podido disminuir. Entonces, viene la opinión, ¿no? Viene la opinión de todos, viene la opinión de todos los sectores. Entonces, siempre reclaman de que los créditos, los préstamos, sí, son costosos, son caros. Es caro porque y mucho más si estamos hablando nosotros de dólares. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser una de las soluciones, pero esto tomado por los gobiernos? Esa es la pregunta. A ver, José. Esa es la pequeña pregunta. A ver, den nomás, hablen nomás ustedes. No pasa nada, ya les dije, no pasa nada. O sea, ¿cómo creerían ustedes que se debería bajar las tasas de interés? A ver, Mica Vivanco, a ver, ¿qué cree usted? ¿Cómo debería ser? Si está ahí, Mica. Sí, pero no tengo ni la menor idea de cómo hacer. Bueno, a ver. Sí, aquí es una resolución que tiene que ver con política monetaria. Es una resolución, es una solución, mejor dicho. ¿Sí? Hay muchos intereses creados en el entorno respectivo en el cual la decisión es del gobierno. Y es de la más simple. Lo que sucede es que no lo toman porque, como les digo, existen intereses creados en nuestro medio. La decisión cuando tenemos estas tasas de interés activas son mucho más altas que las tasas de interés pasivo. A ver, vean, ya les hago más o menos la referencia, estamos hablando de 300 más %.